Estamos en la unidad didáctica de mantenimiento eléctrico y la sesión de clase número 8 corresponde al tema diagnóstico de fallas eléctricas en máquinas y en instalaciones, ¿no? Ya hicimos una introducción a lo que era una falla, ¿no? Una falla en mantenimiento eléctrico, generalmente, es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de la corriente, colocando al sistema en un punto de operación fuera de lo normal, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de fallas en mantenimiento eléctrico. ¿Qué tipo de fallas podemos distinguir? ¿No? Podemos distinguir una falla por aislamiento. Más conocido esto como cortocircuito, ¿no? Generalmente el cortocircuito es provocado por un contacto entre un conductor y tierra, entre un conductor y otra pieza metálica o entre conductores, ¿no? En casi todos los casos de alta tensión, el contacto involucra un arco eléctrico, ¿no? Su origen es eléctrico por el deterioro del nivel de aislamiento, ¿no? Por falsas maniobras generalmente mecánicas, por la ruptura de los conductores o aisladores, o también por causas atmosféricas, ¿no? Que son causadas por vientos extremos, humedad elevada, ¿no? Que generalmente son los que ocasionan que se produzcan estos cortocircuitos, tanto en instalaciones como en maquinaria o equipos. Otra falla es la falla en la conducción de la corriente eléctrica, más conocido como que el circuito está abierto, ¿no? ¿Qué tipo de fallas también podemos distinguir, ¿no? Podemos decir que una falla es una perturbación causada por la naturaleza, pueden ser de índoles atmosféricos, ¿no? O por sobrecargas, o por sobretensiones, ¿no? Que generalmente sobrepasan los valores asignados a cada uno de los equipos que están trabajando, ¿no? Las fallas originadas por el diseño generalmente se refiere a que los equipos o instalaciones están mal seleccionadas, hay ausencia de pararrayos o insuficientes sistemas de protección, como es el de puesta a tierra, ¿no? Para la descarga correspondiente, ¿no? Fallas causadas por la construcción y el montaje. Estas fallas son causadas por el uso inadecuado generalmente de herramientas, de conectores, de cables y por el maltrato que sufren los equipos, ¿no? Son los más notorios y normalmente se detectan en las pruebas de puesto a servicio y de post-energización, ¿no? Y se busca evaluarlas con los que intervienen en la construcción y el montaje, ¿no? Este es cuando ya se hace una prueba de operatividad del equipo, ¿no? Fallas de operación en el mantenimiento predictivo, ¿no? Estos ocurren al permitir sobrecargas o sobretensiones excesivamente prolongadas o repetitivas. Se minimiza su riesgo con un sistema de protección debidamente seleccionado y ajustado. Sin embargo, si las exigencias son frecuentes, el envejecimiento del equipo se acelera, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de mantenimiento predictivo, quiere decir que es un tipo de mantenimiento que va a prever que se produzcan esas fallas mediante uso de tecnologías o equipos que van a hacer el análisis o el diagnóstico de esas fallas, ¿no? También podemos distinguir los disparos indeseados causados por errores humanos, ¿no? Muchas veces las fallas se producen también por errores humanos. Entonces, en resumen, podemos decir que las fallas son primarias cuando se producen en líneas y estas son producidas por rayos, ¿no? Por animales, o también cuando se producen en los transformadores o máquinas, generalmente por el deterioro del contacto accidental o sobrecarga, ¿no? Y secundarias, cuando hay defectos de protección, ajustes incorrectos
Hay errores en el diseño de control y protección, falla de conexión de equipos, disparos indeseados ocasionados generalmente por errores humanos, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es saber distinguir o prever las fallas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, en las viviendas o instalaciones industriales, las fallas más comunes que se presentan son las de sobrecargas, ¿no? Cuando decimos que hay sobrecarga es cuando sobrepasa la cantidad de corriente para lo cual está diseñado el trabajo normal del conductor eléctrico, ¿no? Y esto es causado cuando se conectan muchos equipos eléctricos en un mismo toma corriente. Por ejemplo, en una casa a veces hay un solo toma corriente y comienzan a conectar, a cargar el celular, conectan el radio, el televisor, ¿no? Entonces, ese toma corriente no está diseñado para semejante salida de corriente, ¿no? Entonces, las sobrecargas disminuyen el tiempo de vida del conductor y a la larga pueden ser causa de cortocircuito, ¿no? El cortocircuito es cuando se produce una corriente de muy alto valor, los cuales pueden ser causados por malas conexiones o por fallas de aislamiento de los conductores. De modo que dos conductores energizados se juntan y este valor de corriente puede fundir los conductores, valorar los equipos conectados o también pueden causar incendios, ¿no? Muchas veces los incendios son causados por este problema de los cortocircuitos, ¿no? Y el tercero, fallas a tierra, es cuando se producen flujos de corrientes en las partes normalmente no energizadas y estos pueden ser causados por fallas de aislamiento en los conductores o en los equipos conectados, produciendo choques eléctricos al contacto con los equipos o pérdidas de energía, ¿no? Muchas veces tenemos un equipo o una máquina y nosotros a veces lo rozamos y nos pasa la corriente, ¿no? Y dicen, está pasando la corriente. Esto es ocasionado generalmente por fallas, ¿no? De conexión a tierra, ¿no? O sea, no hay una descarga. Siempre un equipo que está sometido a carga eléctrica queda energizado. Y si no hay, entonces hay corrientes parásitas que le llaman o corrientes que se quedan acumuladas, ¿no? Y estos son los que a veces los que generan muchos problemas en las máquinas deteriorándolas, ¿no? Es por eso que actualmente se exige bastante que se conecte todo equipo eléctrico a tierra, ¿no? Para que haya la descarga de las corrientes estáticas, ¿no? Cuando hablamos de cortocircuitos, generalmente la mayoría de los cortocircuitos dan origen a corrientes circulantes con magnitudes muy elevadas, ¿no? Entonces, en sistemas de baja potencia o de baja tensión, se provoca generalmente por la pérdida del nivel de aislamiento eléctrico de los elementos activos. Esto quiere decir que el famoso cable pelado, ¿no? Donde por acción del sobrecalentamiento del conductor se va perdiendo o se va haciendo duro o se va solidificando la protección y se va deteriorando, ¿no? Se raja, se abre. Entonces, cuando dos conductores entran en contacto, se produce el famoso cortocircuito, ¿no? En los sistemas de alta tensión, generalmente la mayoría de fallas son producidas por descargas atmosféricas que dan como resultado el rameo de los aisladores y la aparición de nuevas rutas de corriente a través del aire que se encuentra ionizado, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de sistema de alta tensión, es la conexión que hay en las calles, ¿no? En las calles. Si ustedes a veces ven que hay conexiones donde hay alta tensión y los cables zumban, ¿no? Hay un sonido ahí, un zumbido. Entonces, eso genera un campo magnético energizado, ¿no? Y eso genera que se produzca ese zumbido, ese sonido, ¿no? Entonces, es peligroso porque a veces, si no está correctamente aislado o la losa que aísla a ese cable se ha deteriorado, en el poste o en los cables está, ¿no? Corriente activa, que es peligroso si alguien entra en contacto porque como es corriente de alta tensión, de frente, te ocasiona a veces la muerte, ¿no? En el caso de redes trifásicas,
con tensiones mayores a 60 kilovoltios, la experiencia ha mostrado que entre el 70 y 80% de los casos de los cortocircuitos se producen, ¿no? Entre fase y tierra, aproximadamente el 5% de fallas involucradas en las tres fases, ¿no? Quiere decir entre las tres líneas o entre una línea y la línea tierra, ¿no? Las consecuencias de los cortocircuitos, ya sabemos, se producen, ¿no? Los incendios, hay una reducción de la vida útil de los equipos, hay una destrucción de los devanados o soportes ocasionados por fuerzas mecánicas elevadas, hay caídas de tensión o elevaciones de tensión en fases no falladas, perturban los circuitos de telecomunicaciones y otras redes eléctricas y aumenta la abertura angular que puede producir la pérdida de sincronismo de los generadores o motores, ¿no? Produciéndose una inestabilidad, ¿no? Esas son las consecuencias que generalmente se pueden ocasionar por los famosos cortocircuitos, ¿no? El flameo de los aisladores es cuando se produce como un arco eléctrico o como un rayo, se producen en los postes que conducen los cables, ¿no? Y como si se incendiara, ¿no? Eso es el famoso flameo de aisladores, ¿no? Debido generalmente a la alta tensión, ¿no? Que crea en el aire ionizado, ¿no? Y entra en contacto con los conductores de la línea de transmisión y las torres metálicas, y en la cual se visibiliza como arcos eléctricos, ¿no? Como si fuera una máquina de soldar y entra en contacto el electrodo, se produce una llamarada, ¿no? Eso se conoce como flameo de aisladores. Es importante siempre hacer un análisis de cortocircuito y el objetivo al hacer el análisis o el diagnóstico de los cortocircuitos es determinar la magnitud de la corriente del cortocircuito para fallos simétricos en estados transitorios o estacionarios, ¿no? Determinar las magnitudes de la corriente, determinar el valor de los voltajes residuales y determinar las impedancias de los cortocircuitos, generalmente en los sistemas de potencia, ¿no? Sistemas de protección, generalmente estos sistemas de protección en línea de alta tensión, ¿no? Se utiliza para reducir el riesgo en las personas y en los equipos a través del diseño de un adecuado sistema de protección, ¿no? Que pueden ser interruptores bajo carga, seccionadores, fusibles, reconectadores y relevadores, ¿no? Los tipos de cortocircuito ya hemos visto, cuando se producen entre líneas, ¿no? Y cuando se produce entre una línea y tierra, ¿no? ¿Qué elementos afectan el cortocircuito? La ubicación del punto del cortocircuito generalmente determinan si las máquinas sincrónicas van a influir más o menos sobre el desarrollo de la falla, ¿no? La impedancia de los elementos que no pertenecen al circuito y que intervienen en las fallas. Los elementos con capacidad para entregar energía, como son los generadores sincrónicos, los generadores asincrónicos, los accionamientos alimentados para convertidores estáticos, los motores sincrónicos y los motores asincrónicos. En general, si no se hace un correcto diseño o selección de los conductores eléctricos en función a la maquinaria o equipos que va a tener esa instalación, se producen sobretensiones o sobrecorrientes que generalmente producen los cortocircuitos, ¿no? Es ahí lo importante de saber seleccionar generalmente el calibre de los conductores que deben, ¿no? Instalarse en una instalación industrial o en una vivienda o casa, ¿no? Residencial, ¿no? Cuando el cortocircuito generalmente es de larga duración, los reguladores de tensión y los reguladores de potencia de frecuencia deben tener una influencia considerable sobre los fenómenos transitorios, ¿no? Y ahí los elementos de protección
que hemos visto, como los relés, ¿no? Generalmente la energía eléctrica generalmente viene de las centrales con alto voltaje, desde 220 kilovoltios, ¿no? Se va reduciendo con el tránsito a las plantas de subestaciones a 60 kilovoltios y luego son llevados a las zonas industriales ya a 13,2 kilovoltios hasta 10 kilovoltios, ¿no? Y luego pasan a las zonas residenciales o las viviendas a 220 voltios, ¿no? Es ahí cómo viene el paso de la alimentación de la energía eléctrica en las ciudades, ¿no? Entonces, si hay un alto voltaje o un bajo voltaje, generalmente lo que sufren son los electrodomésticos que están diseñados para operar en rango de voltaje específico, ¿no? Para que no sufran daños. Sin embargo, ocasionado por fallas de suministro eléctrico, el voltaje puede subir o bajar demasiado, ¿no? Entonces, todos los protectores, hay protectores que evitan que tus artefactos sufran daños o voltajes altos o bajos, ¿no? Y generalmente eso es ya un poco en la vivienda ya se acostumbró a usar las llaves térmicas, ¿no? Las llaves térmicas. Y generalmente cuando se produce un alto voltaje, estos se disparan, ¿no? Se disparan, ¿no? Y también están los famosos contactores, los relés térmicos, y todo esto va dentro de un tablero de control, ¿no? Un tablero de control. Apagones de corta duración, cuando intempestivamente se va la corriente. Estos apagones de corta duración generalmente obligan, en el caso de los compresores, a arrancar sin que hayan balanceado las presiones en el sistema. Y esto ocasiona deterioro en el equipo, ¿no? En el compresor. Y van causando fallas prematuras, ¿no? Que a la posterior ya valoran este equipo, ¿no? Estos compresores muchas veces también son usados en las refrigeradoras, ¿no? Donde estos compresores es el que mueve el refrigerante para bajar la temperatura, ¿no? Entonces, esto origina que ese congelador o ese refrigerador quede inservible, ¿no? Picos de voltajes altos, ¿no? Los picos de voltaje se producen generalmente debido a descargas eléctricas causadas por rayos o por la acción de interruptores en las líneas de alta tensión. Estos pueden dañar los equipos electrónicos como son los televisores, los microondas, las lavadoras, ¿no? Entonces todos los equipos electrodomésticos se pueden o sufren daño por estos picos de voltaje, ¿no? Por eso que a veces en una casa, si vas a usar tu computadora, tu televisor, ¿no? Debes tener un supresor de picos, ¿no? Entonces, el supresor de picos va a permitir de que se mantenga el voltaje de manera uniforme, ¿no? Los ruidos electromagnéticos es otra de las fallas. Estos ruidos electromagnéticos son perturbaciones que se transportan a través de los cables o por el aire, ¿no? Y se originan generalmente en la licuadora, las aspiradoras, los teléfonos celulares o inalámbricos, e incluso lámparas ahorradoras de energía, ¿no? Y el ruido afecta el desempeño de este equipo, y en especial la calidad del audio y de video, ¿no? Cuando se producen los famosos zumbidos, ¿no? Que son otras de las fallas, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Las condiciones anormales que originan los cambios entre las magnitudes de voltaje y de corriente, y de la frecuencia también, que es importante respecto a los valores permisibles, ¿no? Los circuitos encierran un considerable aumento de la corriente, al igual que una gran caída de tensión, ¿no?
Las altas corrientes se asocian generalmente con dos problemas: los esfuerzos dinámicos producidos por las fuerzas magnéticas y el sobrecalentamiento producido por la disipación de energía, ¿no? Estos sobrecalentamientos son los más peligrosos a veces porque generalmente ocasionan los cortocircuitos, ¿no? Las caídas de voltaje afectan la operación en paralelo tanto en los generadores como en los sistemas completos, ¿no? Entonces, para proteger el sistema, hay que detectar las corrientes y o tensiones, hay que analizar si estos valores son o no perjudiciales al sistema, ¿no? Y si son perjudiciales, hay que desconectar en el menor tiempo posible para ver la posible falla o parte de la falla, ¿no? Otra, otra falla que es bastante importante son las sobrecargas, ¿no? Las sobrecargas son los valores de voltaje o corriente en una instalación que superan los valores establecidos como normales, ¿no? Las sobrecargas generalmente es una pequeña variación en la tensión, puede deteriorar las conexiones, reduciendo la cantidad de tensión suministrada, y lo cual hace que los motores requieran de más corriente, lo cual produce un calentamiento en los conductores, llegando así a la destrucción del aislamiento y causando un incendio en las instalaciones, ¿no? Y por eso es siempre importante detectar estas sobrecargas, ¿no? Los elementos de protección que hemos visto en las instalaciones eléctricas para un sistema eléctrico, generalmente lo que busca es evitar daños en las personas, evitar o minimizar los daños en los equipos, minimizar las interrupciones de suministro de energía en el lugar de trabajo, limitar los efectos de una perturbación sobre las partes no directamente afectadas al sistema y minimizar los efectos de perturbaciones internas de las instalaciones sobre el sistema de la distribución de energía, ¿no? Estos protectores generalmente los más comunes son los fusibles, y hemos visto que los fusibles son aparatos de protección de las instalaciones, ¿no? Y sus componentes diseñados para interrumpir la corriente por el derretimiento de uno de sus elementos integrantes, ¿no? Cuando los valores de la corriente en el punto protegido exceden de cierto valor durante un tiempo determinado. Entonces se funde un filamento, ¿no? Y no permite el paso de energía, ¿no? Los fusibles son unos dispositivos de protección eléctrica más apropiados para solucionar estos problemas de sobrecorrientes. Para una correcta selección del tipo de fusible se toma en cuenta siempre los siguientes parámetros: la capacidad de interrupción, la característica de la corriente, ¿no? En función al tiempo, la limitación de la corriente, el amperaje y el voltaje, ¿no? Otros elementos de protección tenemos, que ya hemos estado viendo en automatización, que son los disyuntores magnetotérmicos o los breakers, ¿no? Que son aparatos para la protección de los circuitos eléctricos contra fallas eléctricas, ¿no? La ventaja que se presenta frente a los fusibles es que no hay que reponerlos cuando se desconectan al circuito debido a una falla. Se rearman de nuevo y siguen funcionando, ¿no? Esa es la importancia de los disyuntores magnetotérmicos, ¿no? Tenemos ciertas consideraciones para su selección o un tipo de curva de trabajo, ¿no? Otro elemento de protección que hemos visto también son los interruptores diferenciales, ¿no? El interruptor diferencial mide la corriente que circula entre fase y neutro, ¿no? Que en condiciones normales debería ser igual. Si ocurre una falla de aislamiento, la corriente que circula por el neutro será menor que la que circula por la fase, ¿no? Entonces, este tipo de protección se caracteriza por que son altamente sensibles al nivel de corrientes de fuga, ¿no? Y a partir de lo cual comienzan a operar para
Por ello es muy importante recalcar que estas protecciones deben ser complementadas con un buen sistema de puesta a tierra, ¿no? Para que se encuentren generalmente sin energía, ¿no? Estática, ¿no? Y el relé térmico, ya hemos visto también en automatización, es uno de los equipos más utilizados en la protección de los motores contra sobrecargas prolongadas. Y en caso de ausencia de corriente en una fase, el relé térmico también procede a su disparo, ¿no? Se abre el circuito, ¿no? La evaluación de los riesgos generalmente es la base de la planificación preventiva y de todas las actuaciones para la implementación de las medidas preventivas y de seguimiento y control para asegurar su eficacia, ¿no? Y esto debemos tenerlo presente siempre cuando queremos elaborar un programa de mantenimiento eléctrico en los equipos o maquinarias de las instalaciones industriales que vamos a operar. Por ejemplo, en un torno, en una fresa, en un cepillo, en una máquina de soldar, siempre hay que elaborar un plan de mantenimiento preventivo de todo el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, la calidad eléctrica está en función a la tensión, al desequilibrio de la tensión y a la distorsión de la tensión o voltaje, ¿no? Generalmente, los variadores de velocidad son señales que nos dan estos variadores con respecto a las sobrecargas que están operando en el equipo, ¿no? Y en la salida, generalmente a veces se ocasionan fallas o problemas, como son la desalineación del eje, ¿no? Produciéndose un desequilibrio, hay una holgura en el eje, y esto ocasiona el desgaste de los rodamientos, ¿no? Los rodamientos. ¿Qué factores de instalación inadecuada, ¿no? Como son los esfuerzos en las tuberías y la tensión en los ejes, ¿no? Generalmente un motor va a accionar una bomba, un compresor o otro equipo mecánico, ¿no? Que va a ser usado para una línea de producción. Entonces siempre hay que tener en cuenta este problema. Generalmente, por experiencia, en trabajo en planta, muchos de los problemas se ocasionan en estos motores eléctricos, ¿no? Si un motor eléctrico falla, comienza a ocasionar una serie de fallas en todo el sistema de producción, ¿no? Lo mismo también siempre hay que tener en cuenta que muchas de las fallas se presentan en los tableros de control, ¿no? Entonces, si se hace un rápido diagnóstico, se puede evitar ciertas paralizaciones de la línea de producción hasta corregir estas, estas fallas, ¿no? Entonces, ya hemos visto sobre el desequilibrio de tensión, ¿no? Para ver si hay un desequilibrio de tensión, generalmente se usa las pinzas perimétricas, línea por línea, para ver cómo está fluctuando la tensión eléctrica, ¿no? Si hay algún problema de desequilibrio, ¿no? Se crea un flujo de corriente excesivo en una de las fases, ¿no? A continuación hay un aumento de las temperaturas en el funcionamiento de los equipos, y lo que lleva a una ruptura de la resistencia del aislamiento del conductor, ¿no? Y esto que hemos estado viendo, que es la sobrecarga, generalmente en los motores, ¿no? Cuando hay motores que se encargan o se encuentran bajo una carga excesiva, ¿no? Esas sobrecargas en el motor se produce un exceso consumo de corriente, un consumo excesivo de corriente, ¿no? Se produce sobrecalentamientos, ¿no? Un calor excesivo en el motor. Generalmente son los principales fallos que se producen en los motores eléctricos, ¿no? Y esto, como les he explicado, redunda en los rodamientos, en los bobinados y en otros componentes que no funcionan bien, pero el motor seguirá funcionando a una temperatura elevada, y por este motivo generalmente se produce
las averías en los motores, y de estadísticas que se han realizado, casi el 30% de las averías se producen por este tipo de fallas de sobrecarga, ¿no? Entonces, esto produce el desgaste prematuro del motor y de los componentes mecánicos se produce una avería permanente, ¿no? Por ejemplo, en un torno, si ustedes prenden y apagan repentinamente, van prendiendo, apagando constantemente durante un tiempo pequeño, el motor se sobrecalienta y se puede producir ahí un problema de sobrecarga, ¿no? Lo cual al final lleva a que el motor eléctrico ya no salga con la misma potencia, sino, ¿no? Su par motor disminuye, y si disminuye el par motor, disminuye la potencia del motor eléctrico, ¿no? Y, por ejemplo, si en un torno son cosas que han pasado a veces, si ustedes dan demasiada profundidad de corte a la cuchilla, se produce un ¿cómo se el, los RPM de giro del chuck va a producir un sobrecalentamiento, ¿no? En el motor eléctrico, y también puede producir la quema del motor eléctrico del torno, ¿no? ¿Por qué? Porque se agarrota y, ¿no? Y esto impide que gire con facilidad el motor y ocasiona sobrecalentamiento y se funde, ¿no? Se funde una de las fases y ahí queda, ¿no? Es por eso que siempre debemos seleccionar, para eso que hagan sus cálculos y ver cuántas pasadas van a realizar para quitar determinado espesor de material, ¿no? Si es que están cilindrando, si es que están recalentando, ¿no? Y eso generalmente es cuestión de mantenimiento, ¿no? Y de consideraciones que deben tenerse en cuenta. Esto con respecto a lo que tratábamos en la clase de hoy día, que era estos tipos de fallas en las máquinas o equipos, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta para poder, ¿no? Hacer el correcto mantenimiento eléctrico de las máquinas y diagnosticar rápidamente las fallas eléctricas, ¿no? Vamos a culminar con un pequeño video para detectar ciertas fallas, generalmente en los tableros de control, que es lo más importante, ¿no? Tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a continuar, vamos a hacer un video adicional, ¿verdad? A la parte de nuestro curso que tenemos a la par de control eléctrico industrial aquí en YouTube. Por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de igual manera. Estamos subiendo mucho, pero mucho más contenido y lo mejor, que es aplicable a la industria. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Vimos, ¿no? En el video anterior, un video también suelto que tenemos de cómo funciona un pulsador, que no da más que un elemento, un dispositivo electromecánico que es cuando yo lo pulso, ¿no? Mecánicamente va a conmutar un contacto, ya sea un normalmente abierto, un normalmente cerrado. Ya sabemos esas lógicas, ¿verdad? Súper fácil aprenderla. En este caso, vamos a ver y quedó suelto, ¿no? La parte de eso es lo que me ha interesado bastante enseñar, que es lo referente al análisis de fallas. Eso es muy importante cuando trabajamos en industria, estamos trabajando ya con equipos industriales. Yo podría decir que lo más importante, si trabajamos en mantenimiento, trabajamos en proyectos, trabajamos en implementaciones, es saber analizar los problemas, analizar las fallas que pueden suceder día a día cuando trabajamos en industria. Puede ser problemas ya tipo de control, tipo de fuerza, es decir, control puede ser relés, puede ser PLCs, puede ser contactos, pulsadores, como indico, y fuerza puede ser motores eléctricos, servomotores, es decir, las máquinas que ya realicen el trabajo. Lo más importante para el análisis de fallas, que yo digo, es tener un elemento confiable, puede ser un multímetro y una pinza perimétrica, recomendable las dos cosas, y a su vez que tengamos a la mano un diagrama eléctrico. Tenemos, ¿no?, nuestros cursos exclusivos, ya sea en YouTube, también como en nuestra escuela virtual, el curso de lectura de diagramas eléctricos industriales desde cero, es decir, enseñamos, ¿no?, diagramas eléctricos industriales reales, enteros, donde aparecen las referencias cruzadas, donde aparecen
en las diferentes simbologías que vamos a utilizar, pero concentrándonos ya en este problema, obviamente es un circuito súper sencillo, pero también es el inicio, ¿verdad? Para ya empezar a ver circuitos un poco más avanzados y obviamente vamos a ir viendo tips de cómo empezar a ver qué nomás puede pasar en un circuito eléctrico. Tenemos este circuito súper fácil, ¿ya? Vamos a tener, miren, una línea de alimentación, vamos a tener un pulsador y este va a estar activándome a un relé, un pulsador normalmente cerrado y un relé. Al momento de que yo ya leo este plano eléctrico, ¿qué digo? Si yo tengo aquí energía, ¿qué va a pasar? Va a pasar diferencia de potencial, obviamente corriente, a energizar mi relé y este relé debe estar encendido, ¿verdad? Fácil, ¿no? Si yo ya me pongo para acá y hago esa misma lógica, yo digo, voy a medir, ¿no? Voltaje, voy a medir entre este y este punto, es decir, L más y L menos, y yo lo he colocado acá entre más y menos. Miren cuánto me da. Me da 23, o sea, 24, 23.5, 24 voltios. Yo sé que entonces la alimentación está activada. Si mi pulsador está todo ok, el relé está normal, ¿verdad? Debe estar encendido. Y efectivamente, al momento de que estoy utilizando un relé de 14 pines con bobina de 24 voltios, al momento de que está aquí tomatito, pueden ver, quiere decir que mi relé está apagado, encendido. Ahora, si yo lo aplasto, es decir, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Esto es análogo, a una compuerta NOT, ¿verdad? Cuando yo lo pulso, cuando hago activar, es decir, mecánicamente en este caso, se desactiva, ¿verdad? Y cuando yo dejo de activar, es decir, no hago nada, se activa. Este es el principio de una compuerta NOT ya aplicado, por ejemplo, a PLCs, ¿ya? Pero miren, entonces yo digo, está todo ok, todo normal, funciona mi circuito. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, se soltó aquí un cable? Vamos a soltar el cable, por decir el A1, que sería el cable positivo. Este ya se va a apagar, ¿verdad? Pero yo digo, no sé que se soltó ese cable, pero yo debo identificar qué es lo que pasó. En primer lugar, yo puedo venir a medir. Lo más básico sería la alimentación principal. Tengo mi alimentación principal. Ahora voy a medir en mi relé. No tengo nada. Ojo, no sé que yo desconecte el cable. Digo, puede estar aquí un falso contacto, etcétera. Pero yo digo, está conectado aquí el cable y no funciona. Entonces yo digo, debo venir a medir acá, ¿no? A la parte de acá, a los contactos. Entonces yo siempre debo tener la referencia. En este caso sería el negativo. El negativo sería este punto de acá, ¿verdad? Porque tengo positivo y negativo. Por eso me da más 24 voltios. Entonces yo sé que este Fue el video. Las lentejas, también. O posee algún sitio web al cual podemos acudir. Pero la mayoría de las situaciones no se tienen estos recursos a la mano. Afortunadamente, las normas de fabricación de los motores exigen que esto lleve al menos una placa o etiqueta con la información mínima sobre las características técnicas y mecánicas del motor. Como se podrán imaginar, comenzaremos con la lectura de la placa, la cual está ubicada en este motor en la parte superior de la carcasa, pero su ubicación puede variar según el fabricante o diseño del motor. Claro, la placa también nos muestra la potencia en kilovatios, la frecuencia en hertz,
la corriente de placa o IP, la protección de motor, el rendimiento, el peso y otros detalles más. Es bueno recordarles que pueden acudir a la teoría que complementa este tutorial en la sección de lectura de placa, para más información sobre las nomenclaturas y valores que aparecen en la placa. Una vez conocidas las características técnicas y mecánicas del motor, ya tendremos una idea más clara de con qué equipo estamos trabajando. Ahora bien, como le había mencionado desde un principio, esta práctica se trata del mantenimiento preventivo de un motor asíncrono trifásico. Eso significa que el motor no ha dejado de funcionar ni está dañado, pero se hará una revisión en dos de las áreas más comunes donde se presenta la falla, que son los rodamientos y el estator. Comencemos con la revisión del estator. Primero procedemos a retirar la tapa de los bornes. Lo cual deja a la vista la regleta de borne. En este punto podemos comprobar si las conexiones de los terminales corresponden a alguna de las indicadas en la placa, que si bien recuerda, puede ser delta simple o doble. Una vez observada la regleta y comprobada que los terminales están conectados con alguna de las dos configuraciones posibles, que en este caso es delta simple, es recomendable diagramarlo para referencias futuras. Muy bien. Ante todo es bueno mencionar que este no es un motor ordinario, ya que tiene 6 polos y 12 terminales. Pero los terminales 10, 11 y 12 están conectados internamente a los terminales 2, 3 y 1 respectivamente. Como podrán notar, hay 3 conexiones internas que unen el terminal 12 con el 1, el 3 con el 11 y el 2 con el 10. Debido a esta, la revisión de la bobina 12-9 se puede hacer a través de los terminales 1 y 9. Y como ya se imaginarán, la verificación de la bobina 11 y 8, al igual que la 10-7, se puede hacer con los terminales 3 y 8 y 2 y 7 respectivamente. También es posible que esté presente los 12 terminales en la regleta. Todo depende de la forma en la que se realice el embobinado. A continuación se procede a retirar los puentes que unen los terminales. Esto se hace con el objetivo de verificar la conductividad de la bobina y el aislamiento del estator. Para esta tarea utilizaremos el Mega de marca Fluke. Primero revisaremos el aislamiento de cada campo. Afortunadamente en este caso cada terminal está debidamente identificado, lo que facilita mucho la tarea. Pero de no ser así, lo debemos hacer, y más aún si desea desconectar los terminales de la regleta. Ahora vamos a conectar los cables de Mega a los terminales en la siguiente combinación y luego tomamos la lectura. Terminal 1 y 4, esperamos la lectura. Esta puede variar al principio, pero aguardamos a que se estabilice la medición y leemos. Listo, un ohmio. Quiere decir que el campo es termoestable y que la única resistencia que existe se debe a la longitud de la espiral de la bobina. Ahora con los terminales 1 y 9, esperamos la lectura. Un ohmio. Seguimos con los terminales 2 y 5, un ohmio. Los terminales 2 y 7, un ohmio. Los terminales 3 y 6, un ohmio. Y finalmente los terminales 3 y 8, un ohmio. Ahora procedemos con la verificación de aislamiento de cada campo con respecto a tierra. Para ello se conecta uno de los cables del Mega a la carcasa y el otro lo conectamos a uno de los 9 terminales. Tomamos la lectura de conductividad y determinamos si es la correcta o no. Eso lo repetimos para cada uno de los terminales restantes. Para esta prueba no hay un orden en particular, pero sí es bueno revisar todos los terminales. Conectemos el terminal número 8. Al igual que antes, debemos esperar que se estabilice la lectura. En este caso la lectura es de 2000 ohmios,
pero puede ser más dependiendo de la característica del motor. Este valor indica que este terminal está aislado de la carcasa, lo que es igual no tiene puesta a tierra, que es lo ideal. Dado que de no ser así, quiere decir que hay una falla en el bobinado del estator. Eso sí, el valor debe ser constante en todas las lecturas. Ahora con el terminal 9. También se estabiliza en 2000 ohmios. Continuamos con el terminal número 7, 2000 ohmios. El terminal 6 también marca 2000 ohmios, al igual que los terminales 5, 4, 3, 2 y 1. Al finalizar con la revisión eléctrica debemos descargar el motor, ya que este se carga eléctricamente durante la revisión y es posible que al manipularlo nuevamente recibamos una descarga. Para descargar el motor, primero desconectamos el Megger. Hecho esto, ahora tocamos la carcasa con los terminales, esto procurando no tocar con las manos algunas partes metálicas. Cabe mencionar que cuando se está practicando estas pruebas es bueno contar con la presencia de un técnico experimentado, ya que en algunos casos las lecturas pueden presentar valores ambiguos que los expertos pueden aclararnos. Esta prueba tiene como objetivo identificar posibles daños en el bobinado, que pueden ser causados por ataque de agentes contaminantes o evasivos o bien por oscilaciones de la tensión de alimentación. Y se pueden presentar casos como cortocircuito con las chapas en la salida de la ranura, cortocircuito con las chapas dentro de la ranura, el quemado total del aislamiento en toda la fase del bobinado causado por sobrecargas del motor al ser exigido a un trabajo mayor para el cual fue diseñado, o cuando el motor es alimentado con tensiones mayores o menores a la de su característica. Otra razón del quemado total del aislamiento de toda la fase se debe a la falla del rotor bloqueado. Puede ocurrir por fallas mecánicas, daños en el rodamiento, correa demasiado ajustada, etc. O bien por excesivos arranques de marcha y contramarcha en breves periodos. Otro daño que puede presentar el estator es el causado por el desequilibrio de las cargas conectadas a la red de alimentación en la que está conectado el motor, causada por variaciones de corriente que pueden ser entre 6 y 10%. También pueden ser causadas por malos contactos en la hornera. Comenzaré por la sección posterior, donde tenemos la tapa del ventilador. Para desmontarla, vamos a remover los tornillos que la sujetan. Ahora tenemos a la vista el ventilador, y para retirarlo se afloja un tornillo que posee como seguro. Continuamos removiendo la tapa del contraeje, pero antes de montar los tornillos es recomendable hacer una marca en la parte superior de la tapa para usarlo como guía en el resamblado. De igual forma lo haremos con la tapa del eje o lado acople. Se puede usar un centropunto. El objetivo es que nos permita saber la posición correcta de las tapas. Continuemos. Una vez removidos los tornillos, retiramos las tapas. Hecho esto, podemos tener una buena vista del estator y del inducido con los rodamientos, al igual que todas las demás partes que constituyen el motor. Es bueno agregar que dependiendo de las especificaciones del motor, estos pueden tener otras partes, por ejemplo, un sistema de freno o uno de arranque. Ahora vamos a ilustrar cómo es el procedimiento para reemplazar los rodamientos. Dependiendo de dónde estemos haciendo el mantenimiento, podemos contar con ciertas herramientas o no. Suponiendo que estamos en el taller de una empresa y hay un prensa cadena,
Podemos montar y fijar el inducido allí. Claro, a este lo tenemos que proteger para que no sufra daño. Lo montamos en la prensa y lo fijamos bien. Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es usar el extractor de rodamiento. El funcionamiento es sencillo. Primero posicionamos los sujetadores al rodamiento y giramos el tornillo. Este hace presión en el centro del inducido, la cual a su vez se usa para extraer el rodamiento. Ese mismo procedimiento se aplica al otro extremo. Una vez extraídos los dos rodamientos, montamos los nuevos, pero antes de hacerlo, bajamos el inducido de la prensa. Está el método de montaje caliente, el cual consiste en calentar el rodamiento con una corriente de inducción, causando que se dilate, aumentando así el diámetro de su líquido interior. Y mientras aún está caliente, se puede colocar en el eje del inducido de forma fácil y segura. Montaje con caquillo. Para esto se cuenta con un kit de herramientas de varios tamaños que varía según el rodamiento, pero al final el uso es el mismo, ya que con el casquillo se acopla el rodamiento al eje. Muy bien, veamos qué tendríamos que tener en cuenta si empleamos alguna de las técnicas ya mencionadas. En el montaje caliente lo importante es escoger la temperatura correcta y colocar el rodamiento lo más rápido posible a fin de evitar que se enfríe. Para ello usaremos guantes resistentes al calor. Con el martillo y el casquillo, lo importante es escoger el tamaño correcto del casquillo, así como sujetarlo de forma apropiada para el montaje. Existen otros métodos para montar los rodamientos, pero como les había mencionado antes, todo depende de los equipos que se encuentran en el área de trabajo. Finalmente, una vez montados los rodamientos, procedemos a ensamblar el motor. Ahora realizamos una prueba de funcionamiento para verificar que se cumplió con el objetivo. En esta fase podemos observar varios aspectos: el ruido, la velocidad y la temperatura que genera el motor. Y una vez verificado que todo está en orden, terminamos la prueba. Es bueno destacar que según sea el ambiente en que el motor está operando, será necesario aplicar ciertos tipos de mantenimiento más que otros. Pero en la mayoría de los casos, las normas de las empresas son los que pautan el tipo de mantenimiento que se le aplicará. Aún así, sin importar el tipo de mantenimiento que hagamos, es de gran importancia hacer un buen trabajo, porque de ello puede depender la seguridad de muchas personas. Estudiantes, hemos llegado al final de la clase. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta, Vázquez? Todo entendido, profe. Correcto, más que todo era cómo diagnosticar fallas en máquinas y equipos e instalaciones eléctricas, ¿no? Y por qué se ocasionan estas fallas y cómo subsanar estas fallas, ¿no?
con esto vamos por finalizar la clase. Gracias por tu participación y nos vemos hasta la Listo, próxima. profe. Listo, chao, cuídese, nos vemos. Nos vemos, Vázquez. Listo, listo.